Roberto Santos observaba por la ventana de su sala cómo las decoraciones de Halloween surgían una a una en las casas del condominio Valle de las Palmeras. Calabazas sonrientes, esqueletos colgados y telarañas artificiales transformaban el tranquilo vecindario en un escenario que lo dejaba profundamente inquieto. «Papá, todos van a participar», la voz de Lucas, su hijo de 10 años, interrumpió sus pensamientos. A su lado, Sofía, de 8 años, sostenía un folleto de la escuela anunciando la mayor fiesta de Halloween del barrio. Marcia, su esposa, entró en la sala secándose las manos en el delantal. Sus ojos encontraron los de su marido, compartiendo la misma preocupación silenciosa. Como familia cristiana, siempre se habían mantenido alejados de estas celebraciones, pero la presión crecía cada año. Los Muller dijeron que prepararon una casa especial para los niños este año, comentó Sofía, sus ojos brillando de expectación. Roberto sintió un escalofrío involuntario al pensar en la casa de los Muller, la más antigua del condominio, con sus ventanas oscuras y símbolos extraños tallados en el portón. Tal vez estamos siendo muy radicales. Marcia rompió el silencio, sentándose en el sofá. Los niños solo quieren divertirse con sus amigos. Es solo una noche de dulces. Roberto se pasó la mano por el cabello grisáceo, pesando cada palabra. En la iglesia, eran una familia respetada, pero aquí en el condominio, siempre fueron vistos como los diferentes. Lucas y Sofía ya enfrentaban suficientes dificultades en la escuela por ser los creyentes. Solo esta vez, finalmente cedió, ignorando el peso que sintió en su corazón. Pero nada de disfraces aterradores o símbolos extraños. Los gritos de alegría de los niños resonaron por la casa, ahogando aquella voz interior que insistía en alertarlos sobre el error que estaban cometiendo. En la mañana del 31, mientras Roberto regaba el jardín, doña Beatriz, su vecina de 80 años, se acercó al portón. Sus manos arrugadas apretaban nerviosamente el rosario. «Vi a los niños emocionados con la fiesta», comentó, mirando alrededor como si verificara si estaba siendo observada. «¿Los Santos siempre han sido una familia tan prudente? ¿Sabe? Los Muller no siempre fueron los Muller». Roberto frunció el ceño, apagando la manguera. «¿Cómo así, doña Beatriz?» «Cada 7 años, una nueva familia, Muller, se muda a esa casa. Diferentes rostros, mismo apellido. Y siempre cerca de Halloween, los niños del condominio cambian». Ella vaciló. «Cambian de una manera que no vuelve más». Antes de que Roberto pudiera cuestionar, Lucas y Sofía vinieron corriendo al jardín. Lucas, siempre más observador, ya había cambiado su disfraz de vaquero 3 veces, insatisfecho. «No parece correcto», murmuraba, un comportamiento inusual para su hijo generalmente decidido. Sofía, por otro lado, tarareaba una melodía que Roberto no reconocía, sus ojos periódicamente volviéndose hacia la casa de los Muller. El atardecer trajo consigo un cielo peculiarmente violeta. Marcia, terminando de arreglar a los niños, notó que los dulces que había separado para distribuir presentaban manchas oscuras, aunque la fecha de vencimiento estuviera correcta. En la calle, las decoraciones cobraban vida con el crepúsculo. Roberto observó que varias casas exhibían el mismo símbolo discreto cerca de los timbres, un círculo con 7 puntas. En la casa de los Muller, 7 velas negras marcaban el camino del portón hasta la puerta. La señora Muller los recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises. Sus manos, cubiertas por anillos antiguos, sostenían un cuenco de bronce con inscripciones en los laterales. «Dulces especiales para niños especiales», dijo, su acento indefinible haciendo cada palabra más densa. «Son dulces de Alemania», explicó, mientras dejaba caer los caramelos oscuros en las bolsas de los niños. «Hechos con una receta muy, muy antigua. Necesitan ser comidos a medianoche para traer suerte». Lucas, normalmente parlanchín, permaneció en silencio hipnótico. Sofía comenzó a tararear nuevamente aquella melodía extraña, ahora en perfecta sincronía con la música suave que se filtraba de las ventanas de la casa. Cuando se alejaron, Roberto percibió que otros 7 niños del condominio recibían los mismos dulces especiales. Todos ellos, notó con un apretón en el corazón, venían de familias conocidas por su fe cristiana. «Papá», Sofía tiró de su manga, su voz sonando distante, «la señora Bonita dijo que tenemos que volver a medianoche. Ella va a contarnos historias». Marcia apretó la mano de su marido, ambos sintiendo el peso de la decisión que habían tomado. En el cielo, 7 estrellas formaban un patrón inusual, exactamente sobre la casa de los Muller. A las 23:57,
Lucas despertó súbitamente. Sentado en la cama, comenzó a desenvolver metódicamente los dulces especiales. Sofía apareció en su habitación al minuto siguiente, sus pasos silenciosos en la alfombra. Sin intercambiar palabras, los hermanos sincronizaron sus movimientos como si estuvieran ensayados. Roberto, que no podía dormir, oyó el suave ruido del papel de caramelo. Al entrar en la habitación de su hijo, encontró a los dos niños sentados en el suelo, los dulces de la señora Muller alineados en un patrón circular. El reloj marcó medianoche. No, gritó, pero era tarde. Los caramelos ya descendían por la garganta de sus hijos. Las siguientes horas fueron aterrorizantes. Lucas, siempre tan lógico y contenido, comenzó a recitar números en secuencias complejas. 7, 14, 21, sus pupilas dilatadas fijas en el techo. Sofía dibujaba el mismo símbolo repetidamente en su cuaderno, el círculo de 7 puntas que habían visto en las casas. Marcia intentó hacerlos vomitar, pero los dulces parecían haberse disuelto instantáneamente. El pediatra de guardia, consultado por teléfono, sugirió observación, sin comprender la verdadera naturaleza de la situación. A la mañana siguiente, otras madres del condominio relataron comportamientos similares en sus hijos. 7 niños, todos los que habían recibido los dulces especiales, presentaban cambios sutiles pero perturbadores. Lucas, que siempre había detestado las matemáticas, ahora cubría páginas con ecuaciones complejas. Es la fórmula del portal, murmuraba, su voz alternando entre infantil y algo más antiguo. Necesitamos estar listos para cuando ella llame. Sofía desarrolló una sensibilidad inexplicable a los sonidos. La música nunca para, explicaba, balanceándose al ritmo de una melodía que solo ella oía. Son voces antiguas, papá. Cantan sobre el círculo de 7. Durante la cena, los cubiertos temblaban espontáneamente cuando los niños se acercaban. La temperatura de su habitación permanecía baja, pero ahora se formaban patrones de hielo en las ventanas, incluso bajo el calor intenso de octubre. En la pared de la habitación, donde antes había un crucifijo, ahora se formaba una mancha oscura que lentamente tomaba la forma del símbolo que Sofía dibujaba compulsivamente. Cuando Marcia intentó limpiarla, sus dedos quedaron entumecidos por horas. Por la noche, Roberto encontró las camas vacías. Los niños estaban en el jardín, junto con los otros 5 del condominio, todos en círculo, todos tarareando la misma melodía antigua que se filtraba de la casa de los Muller. Una reunión de emergencia fue convocada en el área común del condominio. Las 7 familias afectadas compartían relatos cada vez más perturbadores. Ana, madre de Pedro, mostró videos de su hijo levitando durante el sueño. Los Oliveira relataron que su hija Julia ahora escribía fluidamente en una lengua antigua que especialistas de la universidad local identificaron como arameo primitivo. Roberto y Marcia escuchaban cada historia con un peso creciente en el corazón. En casa, la transformación de sus hijos se profundizaba de maneras aterrorizantes. Lucas había cubierto sus paredes con cálculos matemáticos que, cuando eran fotografiados y superpuestos, formaban el mismo símbolo de 7 puntas. Un profesor universitario de matemáticas avanzadas, consultado discretamente, afirmó que algunas de aquellas ecuaciones parecían resolver problemas considerados imposibles. Son coordenadas, Lucas explicaba con una voz que oscilaba entre tonos. Cada número es una llave. Cuando todos los 7 se alineen, el portal podrá ser abierto. Sofía, por su parte, desarrollaba talentos perturbadores. Sus dibujos ahora se movían en el papel, las líneas serpenteando como si estuvieran vivas. Su amiga invisible comenzó a manifestarse de formas tangibles, objetos se movían en su presencia, y susurros en lenguas antiguas eran captados en grabaciones de audio. Durante una tarde particularmente tensa, Marcia encontró a los 2 niños en la habitación de Lucas. Habían reorganizado todos los muebles en un patrón específico, y en el centro de la habitación, sus juguetes formaban una maqueta compleja de la casa de los Muller, incluyendo habitaciones que no deberían conocer. El sótano es donde todo comenzó, Sofía explicó, sus ojos reflejando una luz que no venía de ningún lugar. Hace 700 años, cuando los primeros fueron elegidos. Los círculos necesitan ser completados, Lucas complementó. Cada 7 años, 7 niños. Estamos casi listos para el ritual final. La señora Muller ahora aparecía, coincidentemente, donde sea que los niños estuvieran. En el parque, a la salida de la escuela, siempre observando con aquella sonrisa enigmática. Otras 6 familias relataron la misma presencia constante.
Cuando Roberto intentó confrontarla después de una de esas apariciones, ella simplemente susurró: «Los niños saben la verdad ahora». El conocimiento antiguo corre en sus venas. Pronto, el círculo estará completo. Aquella noche, todos los animales domésticos del condominio comenzaron a aullar simultáneamente. En las paredes de 7 casas diferentes, el mismo símbolo se formaba en manchas oscuras que no podían ser removidas. El aire llevaba un olor dulzón, reminiscente de los caramelos especiales de la noche de Halloween. Roberto pasó la madrugada investigando los símbolos que ahora infestaban su casa. En un foro oscuro de ocultismo medieval, encontró un manuscrito digitalizado que hizo que su sangre se helara. Las imágenes eran idénticas a los dibujos de Sofía, el círculo de 7 puntas, los patrones matemáticos de Lucas, incluso la disposición de los muebles que los niños habían creado. El manuscrito databa de 1324, originario de una pequeña aldea alemana. Describía un grupo conocido como los Guardianes del Círculo Eterno, que cada 7 años realizaba un ritual usando niños de familias con fuerte fe cristiana. El texto sugería que la pureza espiritual de estos niños los convertía en conductores perfectos para algo que estaba intentando cruzar. Sus manos temblaban cuando el teléfono sonó. Era doña Beatriz. «Necesito mostrarle algo», su voz temblaba. «Mi difunto marido era historiador. Él investigó sobre los Muller. Sobre todos ellos». En la casa de la anciana, Roberto y Marcia encontraron un despacho cubierto de recortes de periódicos y fotografías antiguas. 7 marcos diferentes mostraban 7 familias Muller distintas, todas con la misma sonrisa enigmática, todas frente a la misma casa, en décadas diferentes. Cada 7 años, doña Beatriz explicó, sacando un diario empolvado, 7 niños desaparecen. Las familias se mudan poco después, devastadas. Y entonces, los nuevos Muller llegan. Hojeando el diario, encontraron registros meticulosos. 1975, 7 niños desaparecidos en Sao Paulo. 1982, mismo patrón en Porto Alegre. 1989, Curitiba. 1996, Belo Horizonte. La lista continuaba. Pero esta vez es diferente, una voz infantil sonó desde la puerta. Era Sofía, sus ojos brillando con aquella luz sobrenatural. Lucas estaba a su lado, dedos trazando ecuaciones invisibles en el aire. Ahora el círculo está casi completo. Solo necesitamos una cosa más. Marcia, que hojeaba otro documento, palideció. Roberto, el manuscrito. El ritual final exige el sacrificio voluntario de los padres. En ese mismo instante, todas las luces de la casa parpadearon. En el centro del despacho, los papeles comenzaron a organizarse solos, formando el ahora familiar símbolo de 7 puntas. La señora Muller explicó todo. Lucas habló con aquella voz antigua. No es un sacrificio, es una transformación. Ustedes verán. Todos verán. Roberto abrazó a Marcia, ambos percibiendo la terrible verdad. Sus hijos no eran más solo víctimas de un ritual, se estaban convirtiendo en parte de él. Y el tiempo se estaba agotando. Roberto y Marcia corrieron hacia la iglesia, los niños en el asiento trasero murmurando cánticos antiguos en perfecta sincronía. El pastor Samuel los aguardaba en la puerta, su semblante grave indicando que ya los esperaba. «Recibí otras 6 llamadas hoy», dijo, conduciéndolos a una sala en el fondo de la iglesia. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y documentos. «Esto es más grande de lo que imaginamos». El pastor retiró un libro polvoriento de un estante cerrado. «Mi abuelo enfrentó algo similar en 1954, en Alemania. Los guardianes del Círculo Eterno no son solo una secta, son recipientes. Cada generación prepara el camino para algo más antiguo, más poderoso». Mientras hablaba, abrió el libro en una página marcada. En ella, el mismo símbolo de 7 puntas estaba dibujado, pero con anotaciones detalladas en los márgenes. El ritual usa niños de familias cristianas porque la fe pura crea un puente espiritual. Los dulces no son solo dulces, son sacramentos profanos, hechos con ingredientes que se remontan a rituales ancestrales. Cada niño representa uno de los 7 portales necesarios. Lucas, que estaba inusualmente quieto, de repente habló en una lengua antigua. El pastor Samuel palideció. «Arameo primitivo», susurró. «Está recitando la profecía del 7º sello». Sofía comenzó a dibujar en la pared, sus dedos dejando marcas brillantes en el concreto.
Los otros ya se están reuniendo, dijo, su voz haciendo eco de forma sobrenatural. El círculo llama. El pastor Samuel rápidamente reunió a su equipo de intercesión. Entre ellos estaba la hermana Regina, una señora de 70 años que tenía el don de visiones espirituales. Puedo ver las cadenas, dijo, mirando a los niños. Cuerdas de luz negra, conectándolos a la casa. Y hay algo esperando del otro lado. Tenemos hasta la medianoche, el pastor explicó, consultando antiguas anotaciones. Cuando la luna alcance su ápice, el ritual no podrá ser interrumpido más. Las otras familias están en camino. Necesitamos romper el vínculo antes de que el círculo se complete. De repente, todas las Biblias en la sala se abrieron simultáneamente en la misma página, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es coincidencia que sean 7 niños, el pastor Samuel continuó. Es una perversión profana del número de la perfección divina. Cada ritual fracasado en los últimos 700 años solo los hizo más fuertes, más determinados. Pero esta vez, un viento sobrenatural sopló por la sala, apagando las velas de oración. En la oscuridad, los ojos de los niños brillaban con luz propia, y sus sombras en la pared formaban figuras que no correspondían a sus formas humanas. Esta vez, el pastor concluyó, ellos creen que tienen todas las piezas necesarias para el ritual final. A medida que la medianoche se aproximaba, las 7 familias se reunieron en la iglesia. El pastor Samuel organizó a los intercesores en un círculo externo, mientras los niños, involuntariamente, formaban su propio círculo en el centro del santuario. Observen, susurró la hermana Regina, sus ojos vidriosos. Las cadenas espirituales están todas conectadas a la casa de los Muller. Y hay algo moviéndose a través de ellas. Lucas comenzó a recitar ecuaciones complejas que, según él, eran las coordenadas finales del portal. Sofía y los otros niños comenzaron a cantar al unísono aquella antigua melodía, sus voces mezclándose en armonías imposibles para cuerdas vocales humanas. El ritual comenzó, el pastor Samuel declaró, abriendo su Biblia marcada con símbolos de protección. Están intentando abrir el portal a través de los niños. Las luces de la iglesia comenzaron a fallar, y un viento sobrenatural circulaba por el ambiente. En las paredes, sombras se movían independientemente de sus fuentes, convergiendo hacia el centro donde estaban los niños. En el nombre de Jesús, la voz del pastor tronó sobre el cántico creciente de los niños. Los padres, siguiendo su orientación, se posicionaron detrás de sus hijos, cada uno sosteniendo una Biblia abierta. Fue entonces cuando la señora Muller apareció en la puerta de la iglesia. Su cuerpo parecía más sombra que sustancia, y detrás de ella, otras 6 figuras idénticas se materializaron, los Muller de generaciones pasadas. Ustedes no entienden, hablaron las 7 voces al unísono. Cada generación fracasada solo fortaleció el ritual. El portal necesita ser abierto. Lo que está del otro lado, espera hace 700 años. Los niños comenzaron a levitar suavemente, sus ojos completamente negros, mientras símbolos antiguos aparecían brillando en sus pieles como tatuajes luminosos. Los intercesores comenzaron a orar en lenguas, ahora, gritó el pastor Samuel. Mientras los padres, a través de las lágrimas, clamaban los nombres de sus hijos. Roberto y Marcia sostenían las manos uno del otro y de los niños, sintiendo una fuerza sobrenatural intentando separarlos. El sacrificio debe ser voluntario, las voces de los Muller resonaron. Entreguen a sus hijos al círculo. No, Marcia gritó. Por la sangre de Jesús, rompo toda maldición sobre mis hijos. Una luz dorada comenzó a emanar de las Biblias abiertas, confrontando directamente la oscuridad que circulaba a los niños. El pastor Samuel, levantando su Biblia, comenzó a recitar versículos en arameo, la misma lengua antigua, pero ahora usada para proclamar verdades sagradas. Lucas gritó, un sonido que parecía contener 7 voces diferentes. Sofía comenzó a llorar sangre negra, mientras los otros niños se retorcían en el aire. Las sombras de los Muller comenzaron a distorsionarse, como si algo las estuviera jalando de vuelta. El círculo se está rompiendo, la hermana Regina anunció. Continúen. En el momento en que el reloj comenzó a dar las 12, una explosión de luz llenó la iglesia. Las sombras de los Muller fueron violentamente succionadas fuera del recinto, sus gritos resonando en 7 lenguas diferentes. Los niños cayeron suavemente en los brazos de sus padres,
los símbolos en sus pieles desvaneciéndose como tinta bajo agua corriente. Cuando la 12ª campanada sonó, un grito distante resonó desde la casa de los Muller, seguido por un sonido como de vidrio rompiéndose, el sonido de 700 años de ritual siendo finalmente deshechos. En las semanas que siguieron a la batalla espiritual, la transformación en el condominio Valle de las Palmeras fue profunda. La casa de los Muller, después de un inexplicable incendio que consumió solo el interior, permanecía como una cáscara vacía, un memorial silencioso de lo que casi sucedió. Los 7 niños pasaron por un proceso gradual de recuperación. Los números obsesivos de Lucas lentamente dieron lugar a sus dibujos de superhéroes, aunque ocasionalmente aún resolvía problemas matemáticos complejos con una facilidad que intrigaba a sus profesores. Sofía volvió a pintar con colores vibrantes, pero ahora sus obras cargaban una profundidad especial, escenas de luz venciendo las tinieblas, retratadas con una sabiduría más allá de sus años. Todavía puedo oír a veces, confió a sus padres una noche, pero ya no es aquella música aterradora. Ahora es como los ángeles cantando. El pastor Samuel trabajó incansablemente con las familias, conduciendo sesiones de consejería que mezclaban sanación espiritual con comprensión del trauma. Durante una de esas sesiones, la hermana Regina notó algo extraordinario. Las cadenas espirituales negras se han ido, explicó, pero hay algo nuevo en su lugar. Una luz dorada que conecta a estos niños. Han sido marcados, no por la oscuridad, sino por la victoria. El otoño siguiente trajo una brisa diferente al Valle de las Palmeras. Donde antes había tinieblas, ahora había luz. La antigua casa de los Muller fue transformada en un centro comunitario cristiano, sus paredes antes sombrías ahora decoradas con versículos bíblicos y pinturas de los niños. El sótano, donde los rituales habían sido planeados por siglos, se convirtió en una sala de oración 24 horas. Las 7 familias establecieron el Ministerio de Liberación 7 Luces, que rápidamente se convirtió en referencia nacional en casos de liberación espiritual. Roberto coordinaba un programa especial de concientización sobre discernimiento espiritual, mientras Marcia lideraba grupos de apoyo para madres que enfrentaban batallas similares. Lucas, ahora con 11 años, usaba su don con los números de una nueva manera. Desarrolló un sistema de estudio bíblico basado en patrones numéricos que ayudaba a jóvenes a memorizar escrituras. Los números aún me hablan, explicaba, pero ahora cuentan historias de esperanza. Sofía, a los 9 años, se transformó en una pequeña artista profética. Sus pinturas, expuestas en la iglesia, frecuentemente traían mensajes de consuelo y advertencia para la congregación. Dios también usa colores para hablar, decía, sus ojos brillando con una sabiduría serena. En la pared principal del centro comunitario, un mural pintado por Sofía y los otros niños mostraba su interpretación de los eventos, 7 llamas doradas emergiendo de la oscuridad, con las palabras de Isaías 60, uno en letras brillantes: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. El Valle de las Palmeras se había transformado en un faro de esperanza. Cuando familias que enfrentaban batallas espirituales similares llegaban buscando ayuda, encontraban no solo liberación, sino un modelo vivo de cómo la fe, el discernimiento y el amor familiar podían transformar la mayor oscuridad en luz. La última página del diario de Roberto, ahora usado para registrar testimonios de liberación, traía una simple pero profunda verdad: a veces, es necesario enfrentar la oscuridad para aprender a ser luz. Nuestra historia no es solo sobre un Halloween que cambió nuestras vidas, sino sobre cómo Dios puede transformar nuestras mayores batallas en nuestros más poderosos testimonios.